Temporada de sensualidad, abro comillas. Mi vecina era una mujer hermosa y amable con todo el mundo. Su esposo era amigo de mi padre y a veces platicaban sobre fútbol y el trabajo. Una noche llegué de la preparatoria, pasé por debajo de su ventana y escuché a mi vecina susurrando. No está y no va a llegar pronto. ¿Puedes venir? La plática de mi vecina se tornó interesante y captó toda mi atención. Cuando colgó, subí a casa, guardé mis cosas y volví para espiar bajo la ventanilla. Mi vecina recibió la visita de un hombre y las cosas que se dijeron sirvieron de afrodisíaco para sus inmundas y repugnantes intenciones. Ambos se burlaron de mi vecino mientras se besaban y reían y quedaban en silencio. Cuando el oído fue insuficiente, busqué una ruta donde mis sentidos pudieran explorar la conducta de mi vecina con su amante. El tanque de gas me otorgó una vista discreta a la habitación de mi vecina. Acostada, mi vecina recibió al hombre y gozó tenerlo recostado sobre ella. Aunque fallé en distinguir su identidad, noté que el tipo embestía con furia mientras mi vecina se retorcía y lo motivaba a esforzarse más. Duro, más duro, así. El hombre recostado sobre mi vecina estiró los brazos, se afianzó a las orillas del colchón y descargó todo su vigor contra ella. Tal escena repleta de gemidos, palabras sueltas y corporales sonidos me obligó a desabrocharme el pantalón, pero antes de autosatisfacerme en una incómoda y agotadora posición sobre el tanque de gas, terminaron. Unidos por un orgasmo mutuo, se abrazaron y se acariciaron como si en verdad se amaran. Simularon que su encuentro significaba algo más que placer momentáneo. Eres mejor que mi esposo, mucho mejor. Nunca me había sentido así, y eso que lo he intentado. Pero no, él no puede hacérmelo como tú lo haces. El hombre se retiró de encima, exhibió su desnudez bajo la cintura y verle el rostro me traumatizó. Al voltearse descubrí que el sujeto y amante de mi vecina era mi padre, el amigo del esposo de mi vecina, compañero de charlas interminables sobre política, fútbol y trabajo. El secreto de mi vecina era el pecado de mi papá. ¿Y tu esposa?, preguntó mi vecina. ¿Llegará pronto o te ayudo para hacerlo otra vez? Mi padre contestó que mi madre tardaría porque visitó a mi abuela. Entonces se levantó y acarició el rostro de la aún antojada mujer. Ella se inclinó y alabó las dimensiones sexuales de mi padre. Estimulado al grado que temblaba, bajé el cierre de mi pantalón y rogué porque mi vecina se apurara para iniciar el nuevo encuentro. Vi a papá sujetar del cabello a la vecina para incitarla a probar, endurecer y revivirle las ganas de la piel, nervio y carne. Enardecido por la caliente escena, incrédulo de que mi padre fuera un sujeto tan distante a todo lo que conocía de él, perdí la concentración por culpa de un perro que me miraba fijo. Verá, estaba viéndome desde el pasillo. El animal era de raza incierta y mestiza,
Su pelaje era color sal y pimienta y poseía en los ojos un aire de misticismo. El gruñido del perro era de una anticipación a un futuro escándalo. Si el perro ladraba, sería yo descubierto por la vecina y mi padre al instante. Papá me tomaría de la ropa y me arrastraría a casa mientras se embarraba los calzones por los aún húmedos y tibios rastros corporales de mi vecina. Y yo sería humillado con una persistente confusión de cabeza y una tímida erección al fondo de una cremallera abierta y pantalón desabrochado. «¡Cállate, imbécil!», susurré. «¡Lárgate de aquí, maldito perro!». El animal mostró sus colmillos, se le erizó el pelaje sobre el lomo y corrió directo a mi posición. Rápido y de gran tamaño, embistió contra el tanque de gas. Tumbado y de espaldas, sentí que mis brazos y piernas eran miembros inútiles, gobernados por el entumecimiento. La caída me dejó sin aire y mareado. El pasillo era en realidad una cosa incierta. Levantarme era imposible. Desmayado fui acechado por el perro callejero. El gruñido junto a mi oído, el caliente aire de su nariz sobre mi cara, el murmullo de una voz de ultratumba me alertaron que sucedía algo más allá de lo natural. Cuando retrocedió el vértigo de la caída, abrí los ojos a una opalescente madrugada. Tanto las paredes como el pasillo eran lo de otro lugar distante a mis memorias. Junto a mí ya no estaba el perro mestizo, sino un hombre de complexión delgada y elegante que me miraba con insistencia. ¿Acaso crees que la virtud te protegerá?, preguntó. Todo lo que importa en el mundo es el placer y el deseo, y no existe otra cosa. Alto, destacado y altanero, el sujeto esperó hasta que tuviera yo una posición digna para hablarme. Preguntó por mi nombre y yo respondí que me llamaba David. Él replicó que su nombre era Donatien Alphonse François de Sade, y fue esto último lo que me sugirió que estaba yo muerto o perdido en los desconocidos rumbos del alma. Me conocen como el Marqués de Sade, dijo mientras clavaba su fría y azul, a la vez que calculadora pupila contra la mía. El marqués se deleitó de mis heridas y dolor, pero no estaba ahí para lastimarme o someterme a su lujuria, sino para dirigirme dentro de su enorme propiedad. Sería incapaz de afirmar si yo vivía o soñaba. ¿Podía alguien encontrar diferencia a un sueño de muerte como el mío? Era yo lo único que permanecía real. Todo lo demás era tiempo de otra época. Solo el marqués me reconocía como ajeno a su tiempo y no le importaba. Seguí los pasos del marqués. En el interior del robusto edificio crecía en mí un sentimiento de claustrofobia, porque el edificio tenía más pinta de mazmorra que de palacio, pero al fondo de un pasadizo construido por el marqués para ocultar las perversidades de sus aficiones oscuras y sus prácticas abyectas, escuché el ruego de la carne y el desenfreno. Aquello que vi era una masa sin borde o contorno. Al nivel de los cimientos del castillo fui tentado por la visión de un rito dedicado al placer y los deseos del cuerpo y el pecado. ¿Crees que lo que ocurre en la costa es un festín? Te equivocas. Esto es una oscura ceremonia del deseo. La orgía era indiferente a cualquier persona que no perteneciera a ella. Cada uno de mis sentidos era seducido a su manera. Caminé junto al marqués, incrédulo de las transgresiones y nula moralidad. El marqués tomó entre sus manos un azote y abrió la piel de los principales y
que estaban participando cercanos a su látigo. El llanto y súplicas de aquella gente movió al marqués a endurecer el golpe. Harto, tomó la caliente cera de una vela y la vertió sobre sus heridas recién abiertas. El gozo fue patrimonial, tanto dolor que se confundía con satisfacción, y el marqués me dijo lo siguiente: he abierto una herida en la carne de mi patria que jamás podrá ser cerrada. No hay necesidad de esconderse de nosotros. Aquí en la puerta de mi casa he despejado el pasaje al infierno. Atraído por la marea humana, me arrastré al interior de la bacanal y perdí la ropa en los primeros pasos. Temblaba entre besos, caricias y mordiscos. Sin miedo, concentré la mirada en una joven doncella remojada en sudor y fatiga. Pálida, la muchacha conservaba las últimas trazas de vida y voluntad. Reclamado por la mesa de incontables participantes, observé la luz a partir de la mirada de la doncella, y aún en el trance que da el alma a la muerte, la joven alcanzó a emitir un último suspiro de placer. Acorralado, cerré los ojos y sentí frío. El coro, compuesto por susurros, gemidos y lamentos ajenos, se detuvo. Terminó solo en medio del salón bajo la custodia de sugerentes y eróticas imágenes que el marqués utilizaba como decoración en sus salones dedicados al placer. Aunque detrás de tanto adorno, el castillo seguía en un estado latente de decadencia. Custodiado por una cuadrilla de arquebusiers, observé al marqués ser detenido y procesado por la indigna autoridad. Detrás suyo, el marqués me dejó como con el cadáver de la doncella sobre la sucia y mojada alfombra. A mis oídos llegó el filo filosófico de un hombre de apariencia frágil y marchita, con los pómulos marcados y fuertes bajo la mirada penetrante azul oscura. Preparado para devorarme el alma, pronunció con un tono de voz profundo y afilado: la decencia ha muerto, pero ¿quién ocupará su lugar? Tú o tus más profundos deseos. Se presentó a sí mismo como el descenso de Zaratustra, el último hombre antes del abismo, un profeta sin Dios. Me dijo que él era el relevo del marqués de Sade y que su nombre era Friedrich Nietzsche. Fui conducido por Nietzsche a estudiar los restos de la doncella que sucumbían con rapidez a la corrupción de la muerte frente a nuestros ojos. ¿Qué sucedía conmigo? Probablemente estaba loco, perdido en un oscuro abismo mental. Mi nuevo mentor habló sin gritar, pero cada vez que hablaba, cada una de sus palabras rompían en mi interior como un estallido. Nietzsche habló en metáforas y paradojas. Fallé en entender cada uno de sus ejemplos y mi ignorancia era cuestión de risa. Me explicó, como quien lo hace con un imbécil, que me enseñaría la fuente de mi verdadera humanidad o algo más allá de ella. Orientó mis manos y sentidos a la decadencia y me tentó acariciar a la doncella muerta. ¿Podría hacerlo? ¿Sobreviviría a mis visiones de filósofos y locos? Atorado en un averno oscuro del pensamiento, obedecía al apóstata de la razón. Hincado frente a la putrefacta doncella, recordé a la religión y elevé una mirada a los cielos. ¿Acaso no lo sabías?, pronunció Nietzsche. Pensé que lo sabías. Dios ha muerto.
Entonces tocaron mis manos el cuerpo agusanado de la doncella. Ella reaccionó, se abrazó a mi pecho y gritó como quien se defiende de un profanador. El bramido me arrebató el poco coraje que tenía y caí, desmayado. Cuando desperté, la doncella y Nietzsche habían desaparecido. Pero de nuevo estaba yo acompañado por una mística personalidad, delicada y marcada por una melancolía infinita. Me acerqué a una mujer mientras se despeinaba el cabello en medio de un bello ritual. Mi nombre es María Magdalena, pronunció como una confesión de medianoche a un amante. Aún así, María Magdalena no provocaba en mí más que admiración por el silencio de su belleza. ¿Qué haría yo con mi locura que me encaminaba a deambular por los hondos agujeros de mi propia razón? Las vértebras marcadas sobre la espalda desnuda de María eran como las perlas de un rosario manoseado por la multitud de creyentes. La imagen de Magdalena despertaba sentimientos bélicos en el interior de quien la observara. Era ella una bella batalla entre el deseo y la redención, el enfrentamiento de la culpa y el consuelo. ¿Era pecado y misericordia encarnados? Sometido a la dulce visión, fui tentado por María Magdalena a elegir entre la lujuria y la razón. ¿Soportaría la tentación de reclamar su bíblica belleza? Descrita por las escrituras, cualquier detalle era insuficiente para definirla. Corrupto por las visiones de la vecina y su amante, por el viaje a través del castillo de Lacoste y por la navaja filosófica de Nietzsche, abracé con fuerza a María y ella se convirtió en trigo sobre mis brazos. Su cabello transfiguró en un duro castigo de espinas y mi sangre y dolor alimentaban las raíces de la planta maldita. Martirizado y torturado por una prisión de dolor, escuché el consejo de un femenino acento. El deseo puede encadenarte, pero también puede liberarte si sabes gobernarlo. En vez de arrebatos, acaricié las espinas y me entregué a la fórmula del placer escondido en la dominación. La corona de espinas devolvió a María Magdalena a mis brazos y mi conducta la condenaría al juicio de los escribas y fariseos. Afligido y apenado por mis desvaríos, solté a Magdalena y huí en dirección desconocida. Era imposible escapar de mis visiones. Cerré los ojos una vez más y el vértigo me transportó a una hoguera donde ardían los libros y el conocimiento de toda la humanidad. Dentro de la hoguera se quemaba la carne y los pecados de una mujer, pero su voz sobrevivía a la purificación del fuego. La mujer dentro de la hoguera me dijo su nombre, Hipatia de Alejandría, y me sugirió entregarme al deseo por el conocimiento. Me explicó que el verdadero sentido de la razón no iluminaba sin antes arder. ¿Estás preparado para arder conmigo? En un acto suicida accedí a la hoguera consciente del precio a pagar por lo prohibido. Purgado de la locura, abrí los ojos a la realidad. Regresé al pasillo junto al tanque de gas. Despojado de miedo, desposeído de las ideas de revelación y placer, me levanté y corrí a la puerta de mi vecina. Mi padre tardó en abrir y me urgía que fuera él quien lo hiciera. Impactado por verme en tal eufórico estado, me lancé sobre él y caímos ambos patéticos al piso de su amante. Mis manos apretaron su cuello y sus agotadas fuerzas no podían contenerme por la ya larga sesión sexual con la vecina. ¿Sería capaz de asesinar a sangre fría a mi propio padre? Quizás seguía yo perdiendo en medio de otra visión o alguien estaría por interrumpirme.
Mi vecina asomó por el pasillo que daba a su habitación. Yo dejé a mi padre en un estado incierto sobre el piso y mis pasos se dirigieron a un sueño o pesadilla. ¿Me atrevería a reclamarla? ¿Era esa mujer un canto a mis instintos y una amenaza a mis tentaciones? Pervertido, escuché el aullido del perro en mis oídos. Mi padre estaba vivo y yo, corrupto y entregado a mis deseos, en búsqueda de los secretos del espíritu y la curiosidad del placer. La primera caricia fue una firme invitación a terminar por entregarme a la oscuridad de mis siniestras ideas. El encuentro entre mi vecina y yo duraría hasta que a mi padre derribara la puerta de la alcoba o hasta que las fuerzas del orden llegaran para detenernos. Quizás, y el que golpeaba en la puerta ni siquiera era mi padre, sino que se trataba del espectro de otro filósofo de lo prohibido. En medio de caricias, rasguños, mordiscos y dolor, me olvidé de todo y me entregué, por fin, al éxtasis inmoral de mis deseos. La poseí. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.